están? Buenaventura nuevamente, esta vez bienvenidos. Vamos a ver evidencias que nos da la Biblia sobre la autenticidad de la misma. Muchas personas me han preguntado que cómo nosotros los cristianos podemos creer en la Biblia si la Biblia fue escrita por hombres. Muy bien, nosotros hemos visto a lo largo de los estudios que hemos estado haciendo que Dios siempre nos da evidencias y nos deja a nosotros el veredicto. Bueno, ahorita vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver las evidencias que nos da la Biblia, las evidencias que tenemos y entonces sobre eso deberemos tomar un veredicto. Aquí vamos a ver desde los orígenes de la Biblia, vamos a ver en este video, por ejemplo, las 70 semanas de Daniel, que es un tema fascinante. Vamos a ver pruebas astronómicas, vamos a ver el libro de Job, vamos a ver un poco el libro de Apocalipsis y vamos a descubrir que la Biblia nos entrega muchísimas evidencias, inclusive profecías que se han cumplido ahora, en este tiempo. Y entonces, en base a esas evidencias que vamos a ver en este video, nosotros deberemos de tomar una posición o un veredicto un veredicto en función de las evidencias que vamos a analizar. Entonces vamos a empezar desde el principio. ¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia? El mensaje principal de la Biblia es Jesucristo el Mesías. Es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia habla de Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento podemos ver de que esto es una proyección hacia la cruz, y después del Nuevo Testamento vamos a ver una proyección hacia la cruz desde la perspectiva de Jesucristo ya resucitado. Es decir, toda la Biblia gira en torno de la cruz. Toda la Biblia gira en torno de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Ahora, a lo largo de toda la Biblia vamos a descubrir que siempre es Dios buscando al hombre. Es un tema fascinante porque desde el Génesis, desde que Adán peca, es Dios el que busca a Adán y no Adán el que busca a Dios, que hubiera sido lo lógico. Y vamos a descubrir cómo Dios a lo largo de toda la Biblia siempre está buscando al hombre. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vamos a encontrar cómo siempre es Dios el que está buscando al hombre. Entonces, empecemos a analizar de que la Biblia fue escrita en un periodo de 1400 años. 1300 años se tardó en escribir el Antiguo Testamento y 100 años el Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento se escribe alrededor del 40 después de Cristo y el último libro alrededor del 95, que lo escribe Juan. Muy bien, ahora, estos 1400 años está compuesto por 40 autores. Y entre estos autores tenemos reyes, agricultores, sacerdotes, pescadores, eruditos como Pablo, pescador como Pedro, tenemos a reyes como Salomón, tenemos a David, tenemos gente sencilla, sacerdotes, en fin. Tenemos a mucha gente de diferentes estratos socioeconómicos que han escrito la Biblia, y sin embargo, a lo largo de la Biblia vamos a descubrir que hay una concatenación que concuerda completamente a lo largo de toda su escritura. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, el hebreo, el arameo y el griego. ¿De dónde salió el arameo? El arameo sale del momento en que Israel es llevado en esclavitud a Babilonia. Babilonia se habla del arameo y el arameo tiene después mucha influencia sobre el hebreo. Inclusive cambia el estilo de la escritura. Muy bien, ¿qué evidencias podemos tener hasta acá? Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado de Aristóteles, un tremendo filósofo griego que vive antes de Cristo. Tenemos, por ejemplo, la Ilíada, y estos escritos tienen entre 5 y 10 copias en promedio, y sin embargo son consideradas como válidas. Es decir, la ciencia considera como válida los escritos tanto de la Ilíada como de Aristóteles, teniendo solamente unas 5 o 10 copias, y muchos años entre estas copias y los originales escritos. En algunos casos, hasta 900 años de diferencia entre el original y la copia, y son consideradas como la ciencia como válidos. El Nuevo Testamento tiene 14.000 copias encontradas a la fecha. Entonces, si un escrito con 14.000 copias tú lo vas a poner en duda y puedes creer lo que está escrito en Ilíada de Aristóteles con solo 10 copias, bueno, hay que poner nuestras barbas en remojos, porque las evidencias que nos está mostrando la arqueología es que hay más de 14.000 copias encontradas. Eso quiere decir que pueden haber habido muchísimas más. Muy bien. El otro tema es que toda escritura es inspirada por Dios, según 2 Timoteo 3:16. Y recordemos que cuando fue escrito esto, que es en la época de Pablo, estamos hablando
alrededor de los años 60 después de Cristo, todavía Pablo no tenía ni idea que estaba escribiendo el Nuevo Testamento. En ese momento él estaba escribiendo una carta a Timoteo con ciertas recomendaciones, y de lo que está hablando de esta inspiración no es tanto del Nuevo Testamento, sino justamente de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Porque recuerden que Pablo no predicaba con el Nuevo Testamento, Pablo predicaba con el Antiguo Testamento. Un detalle que muchas veces se nos pasa por alto, porque ahora al conocer nosotros la película completa, consideramos de que siempre tuvieron el Nuevo Testamento, pero en realidad el Nuevo Testamento empieza a ejercer o a ser difundido como tal recién a partir del año 150 después de Cristo. Es decir, en el momento en que los apóstoles estaban vivos y estaban escribiendo estas cartas, ellos no tenían, lo más probable es que no tenían idea que eso se convertiría en lo que hoy día conocemos como Nuevo Testamento. Entonces, lo que estaba refiriéndose Pablo en 2 Timoteo 16 era justamente aquellas escrituras que ahora conocemos como Antiguo Testamento. Y él está diciendo de que toda escritura es inspirada por Dios. Muy bien, los cánones. Es decir, hay un canon del Antiguo y un canon del Nuevo Testamento. Es decir, de todos los libros que circularon en la época, ¿cuáles son los inspirados por Dios? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay dos cánones. El canon del Antiguo Testamento se lleva a cabo más o menos alrededor del año 280 a.C. por Ptolomeo II. ¿Qué sucede? En ese entonces existía la biblioteca alejandrina, que era la mejor biblioteca de la época, y entonces Ptolomeo consideraba de que toda la Torá debería ser traducida al griego y llevada a esta biblioteca porque era considerada una joya literaria. Entonces se convoca a 70 rabinos, que eran los, digamos, los eruditos de la época, y estos 70 rabinos estarían a cargo de la traducción de la Torá al griego. De ahí nació la famosa Septuaginta que hemos conocido, y su nombre Septuaginta es justamente por los 70 rabinos que se encargaron de decir: este libro es inspirado, este no, este es histórico, y nos quedamos con 33 libros en el Antiguo Testamento, y el canon del 280 hasta el día de hoy es considerado como los judíos como válido. Hay en realidad otro segundo canon del Antiguo Testamento alrededor del año 30 a.C. y en ese canon se ratifica lo que ya habían escogido los 70 rabinos en el 280 a.C. Existieron otros escritos después de este canon, como por ejemplo 1 y 2 de Macabeos, que se le conoce como libros deuterocanónicos. ¿Por qué deuterocanónicos? Porque están después del canon. Eso es simple. Los judíos hasta el día de hoy, esos libros deuterocanónicos los consideran como históricos, mas no inspirados por Dios. Por eso los judíos hasta el día de hoy siguen considerando los 33 libros de este canon como sus libros del Antiguo Testamento, o la Biblia hebrea, como se conoce hoy en día. Pero en el año 400 después de Cristo, a través de la Iglesia Católica y de un concilio de Constantino, agregan 13 libros deuterocanónicos, y ahí la diferencia, que las Biblias católicas tienen 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Pero es porque los católicos tomaron la decisión en este concilio del 400 después de Cristo incorporar estos libros deuterocanónicos dentro del Antiguo Testamento. Simplemente como un tema de información. En el Nuevo Testamento hay en realidad dos cánones. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. El primer canon fue llevado a cabo en el 150 después de Cristo en Jerusalén, donde se definieron considerar los 27 libros que hoy tenemos en el Nuevo Testamento como libros inspirados por Dios. ¿Qué pautas usaron para tomar esta decisión? Porque en aquel entonces circulaban lo que hoy conocemos como los evangelios apócrifos. Entonces, ¿cuáles fueron las consideraciones para considerar los libros inspirados por Dios? Se tomaron 3 consideraciones básicas. Primero, que sean apóstoles de Jesús. Es decir, se consideraban válidos los libros que eran escritos por los apóstoles de Jesús, a excepción de Lucas y Marcos, que también se incorporaron, pero Lucas y Marcos no fueron apóstoles del Señor, no fueron discípulos directos de Jesús. Después se consideró que los temas doctrinales, o la famosa sana doctrina que hoy día conocemos, estuvieran dentro de estos libros escritos por los apóstoles,
Y en tercer lugar, que sean aceptadas universalmente por todas las iglesias de aquel entonces. Nuevamente, este concilio del 150 se volvió a llevar a cabo en este del 400 después de Cristo y se ratificó los mismos libros que teníamos aquí. Es decir, en el Nuevo Testamento no hay ninguna diferencia entre los cánones del 400 y el canon del 150. En ambos casos se consideraron estos libros y se usaron las mismas pautas sobre que tenían que ser apóstoles de Jesús, que tenían que guardar la sana doctrina y ser aceptados universalmente por todas las iglesias en aquel momento. Nosotros lo que tenemos que tener claro es que a Dios no se le escapa nada. Es decir, hemos ya visto, por ejemplo, en el video de Herodes, en cuando nace Jesús, cuando fue la muerte de Jesús, que aún la astronomía fue coordinada por Jesús y por Dios, de tal manera que la historia y todos los acontecimientos se dieron en forma milimétricamente planeados. Es decir, no hubo accidentes. Matemáticamente hemos visto que la probabilidad de que eso sea accidente es cero, y entonces también basado en ese concepto nosotros podemos considerar que estos cánones al final de cuentas fueron llevados o dirigidos por Dios para que llegue a nosotros la Biblia tal cual la necesitamos. Vamos a ver en otro video un análisis de Génesis donde nos vamos a dar cuenta de este detalle. Pero es muy importante que para una introducción de este video estas cosas son importantes. Ahora vamos a pasar y empezar a ver las evidencias que encontramos en las Escrituras, en las cuales podemos ver claramente que Dios está detrás de los escritos por estos hombres. Vamos a proceder a borrar nuestra pizarra y vamos a hacer el siguiente análisis, ahora sí, ya de pasajes bíblicos. Muy bien, vamos a continuar con nuestros análisis y para eso he tomado algunos de los muchísimos versículos que existen en la Biblia que tienen un sentido científico, es decir, la ciencia ha ido confirmando lo que la Biblia ha escrito o dice a lo largo del tiempo. He tomado algunos, entre ellos, por ejemplo, Génesis 1:14, donde nos habla de que los astros, incluyendo las estrellas, el sol y la luna, fueron puestos ahí para cumplir ciertas funciones que hoy día conocemos como astronomía. Estas funciones tenían claramente establecidas en Génesis, por ejemplo, los inicios y poder separar los inicios y fines de las temporadas, lo que hoy día conocemos como las estaciones de otoño, invierno, primavera, verano. Pero además, esto también nos serviría para poder definir los inicios de las cosechas, los inicios de la siembra, y por ejemplo, las diferentes culturas a nivel de la historia, podemos verificar como la cultura egipcia, por ejemplo, la cultura tiahuanaco en el Perú, dentro de sus estructuras, podemos ver de que tenían un gran conocimiento de la astronomía. Es decir, la astronomía fue dada justamente para poder definir cuáles son los tiempos para sembrar, cuáles son los tiempos para cosechar, cuáles son los tiempos en los cuales las estaciones del año van a cambiar, pero además nos señala que también serán para ver las señales en los cielos. La astronomía, que hoy día conocemos que es una ciencia exacta, también ha servido para la navegación a lo largo de muchísimos años. Aquellos que hemos tenido la bendición de pasar por la marina, hemos aprendido a navegar por las estrellas, por ejemplo. Entonces, de esa manera nosotros podemos saber que la astronomía es una ciencia exacta. Ya desde el capítulo 1 del Génesis estamos hablando de que Dios está definiendo claramente cuáles son las funciones de los astros dentro de la creación. Y su principal función es un tema de astronomía. Ahora podemos definir, por ejemplo, los ciclos de los eclipses solares, eclipses lunares, podemos saber cuándo son las alineaciones de los planetas. Todo esto se ha ido estudiando a lo largo de los años y entonces nos damos cuenta que efectivamente desde el Génesis se nos da una clara explicación para qué sirven los astros en el cielo, y lo cual nos demuestra que definitivamente la ciencia moderna, la astronomía moderna, nos define claramente que este principio dado en el Génesis es el correcto. Entonces, ya tenemos una prueba. Después, por ejemplo, tenemos en Job 28:26 que nos habla sobre el principio de la ley de la lluvia. Hoy por hoy, ya todos hemos estudiado en la primaria de que el agua se evapora, se condensa y se precipita, ¿no? Es lo que se conoce hoy en día como el ciclo del agua. Pero Job ya hablaba de eso en el capítulo 28, verso 26,
Y esto no se descubre hasta el siglo XVII de nuestra era, donde Pierre Perrin, y después lo concluye Eden Marit, en un estudio evaluado en el siglo XVII, donde se demuestra que efectivamente el ciclo del agua tiene el mismo principio que se da en Job 28-26. Entonces podemos ver nuevamente que la ciencia está ratificando algo que uno en la antigüedad lo considerarían una locura. Job 28-25 habla sobre el mismo principio que se ratifica en el siglo XVII, donde Job indica que el agua se evapora para formar las nubes y obviamente después la precipitación. Esto en realidad era una locura considerarlo en la antigüedad. Sin embargo, hoy en día, gracias a los estudios de estos dos estudiosos de Pierre Perrin y de M. Marit, sabemos hoy por hoy, porque ya lo estudiamos inclusive hasta en la primaria, que el ciclo del agua es evaporación, condensación y precipitación. Sin embargo, ya estaba escrito en Job, tanto en el capítulo 28 como en el capítulo 36. En Job 28 habla de que el aire tiene peso. Eso sería una locura decirlo, por ejemplo, en la Edad Media, decir, ¡hey, el aire tiene peso! Te dirían, usted está demente, a usted se le cayó un tornillo en la cabeza. Pero Job ya afirma que el aire tiene peso. ¿Quién descubre esto? Torricelli. ¿Sabes cuándo? En 1643. En 1643 recién se descubre que el aire tiene peso. Sin embargo, Job ya estaba mencionando de que el aire tiene peso. Además, Job nos habla que la tierra cuelga de la nada. En el original habla que está suspendida en el aire o suspendida en la nada. Y esto nuevamente, ¿cómo sabía este autor, cómo sabía este escritor de la Biblia, si es que hubiera sido una persona humana que hubiera escrito basado exclusivamente en sus conocimientos, cómo podría saber que la tierra estaba suspendida en la nada? ¿Cómo podría saber que la tierra cuelga de la nada? ¿Quién descubre este principio? Recién lo descubre Galileo en el año 1600 de nuestra era. Es más, lo consideraban hasta loco. Ustedes recuerdan que la Tierra esté suspendida en el espacio. Todo el mundo hasta ese entonces alucinaba que la Tierra estaba apoyada sobre algo. Inclusive hasta el día de hoy tenemos a los terraplenistas, ¿no? Aquellos que consideran que la Tierra es plana. ¿Recuerdan esto? Que justamente cuando Colón fue donde la reina a decirle que iba a conseguir una nueva ruta, se burlaban de él porque todos decían que la Tierra era plana. Estamos hablando de los años 1400. ¿No? Entonces, sin embargo, Colón, basado en muchas teorías y en muchas observaciones, llegó a la conclusión que la Tierra era redonda. ¿Quién nos menciona que la Tierra era redonda? Isaías 26:7. Habla que la Tierra es una esfera, habla que la Tierra tiene una circunferencia. Inclusive habla que esa circunferencia no es perfecta, pero nos da la imagen de una circunferencia. Y esto de aquí, realmente se descubre muchos siglos después, ya muy entrada nuestra era. Ahora, para tener una idea, el libro de Job es escrito aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo, y algunos consideran que inclusive es un poco más antiguo. Esto estamos hablando, más los 2000 años que nosotros ya tenemos de historia, estamos hablando de hace 3400 años que fue escrito todo esto, y sin embargo la ciencia moderna recién lo está descubriendo. Es decir, la ciencia moderna, muy entrada en nuestra era actual, van descubriendo que los dichos en Job, escritos hace miles de años, eran ciertos. Pero ahí no nos quedamos todos. Por ejemplo, dice en Job 28:26 que el rayo es el camino del trueno. ¡Wow! A mí me encanta esa parte. ¿Por qué? Porque durante muchos siglos la gente no se explicaba por qué el trueno, qué significa el trueno. Porque inclusive habían rayos que no tenían sonido, hasta el día de hoy. ¿Y por qué el rayo es el camino del trueno? Esto es descubierto realmente en el siglo XIX. ¿Cuál es la razón? Todos sabemos que el rayo es una descarga eléctrica. Es decir, viene una nube cargada con iones positivos,
viene otra nube cargada de iones negativos y cuando se juntan, ¡rum!, viene la descarga eléctrica. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que en ese pequeño espacio que ocupa el rayo en ese momento se eleva la temperatura entre 28.000 y 32.000 grados centígrados. Tremenda temperatura. Entonces resulta que los alrededores del rayo se quedan a la temperatura ambiente. Digamos que es un rayo lluvia veraniega y estamos hablando de más o menos alrededor de 30 grados centígrados. Contra los 30.000 grados que hay en ese espacio. Pero una vez que se acabó la descarga eléctrica, en ese pequeño tubo de aire caliente, resulta que el aire frío del exterior comprime el aire caliente y este se desplaza tanto arriba como hacia abajo y la velocidad que alcanza es la velocidad del sonido. Entonces se rompe la velocidad del sonido y de ahí el famoso estruendo del drum que escuchamos después del rayo. Entonces, el hecho de que habla que el rayo es el camino del trueno, recién descubierto en el siglo XIX de nuestra era, ya Job estaba haciendo una afirmación que en aquel entonces, hace 3.400 años, sería una locura. En Job 38:16 habla de fuentes y corrientes submarinas en el fondo del mar. Esto sí es alucinante. Muy bien, las cuales recién fueron descubiertas hacia mediados de los años 70 de nuestra era con los primeros submarinos nucleares. Entonces los primeros submarinos nucleares pudieron batir la inmersión por encima de los 300 metros y de esa manera se pudo descubrir que en el fondo marino habían contracorrientes y corrientes submarinas, las cuales se consideraba imposible, ya que hasta aquel entonces los conocimientos que se tenían eran las corrientes superficiales de los océanos. Y entonces todo el conocimiento humano hasta ese momento era que las corrientes se movían en un solo sentido de acuerdo a la superficie. Pero con los submarinos nucleares se descubrió que habían contracorrientes en el fondo del mar, las cuales son mencionadas en Job 38:16. Y ahí nos quedamos todos. Con Jonás, capítulo 2, versos 5 y 6, habla de montes submarinos. Habla de montañas submarinas, las cuales igualmente no fueron descubiertas sino hasta mediados de la Segunda Guerra Mundial con la invención del sonar. Entonces con la invención del sonar empezaron a descubrir que en el fondo del mar no era llano como se pensaba hasta ese entonces, sino que había formaciones montañosas. Y después, ya con más entrada el tiempo de los submarinos nucleares, se hizo toda una cartografía del fondo submarino como hoy día la conocemos. Hasta ese entonces se consideraba que el fondo del mar era llano. Entonces todo esto que estamos viendo, que la ciencia hoy por hoy nos enseña y para nosotros son cosas comunes, en aquel entonces esto no era ninguna cosa común, eran locuras. Sin embargo, ya estamos viendo de que estos personajes que escribieron la Biblia sabían perfectamente de esto. Entonces, yo pregunto, si estas eran personas ordinarias que escribieron de acuerdo a su imaginación, ¿cómo podían saber todos estos detalles? ¿Cómo podían saber detalles tan impresionantes como el rayo, que el aire tuviera peso, sobre las corrientes submarinas, sobre los montes submarinos? Además, tenemos que en Génesis 2:7 y 3:16, donde nos habla de que el hombre está hecho del polvo, nosotros hoy por hoy, de acuerdo a la ciencia moderna, sabemos que por lo menos tenemos 28 elementos del polvo. Entre ellos el hierro, el zinc, el magnesio y otros muchos más. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos anemia, ¿qué nos manda el doctor? Hierro, ¿no? Ustedes recuerdan a nuestro expresidente Alan. Entonces una forma de equilibrar sus temas era dándole ¿qué? Litio. Todos esos son elementos que se encuentran en la Tierra. Entonces nosotros hoy por ciencia moderna sabemos que la composición química de nuestro cuerpo está formada por muchos elementos que se encuentran en el polvo. Por lo tanto, esta afirmación hecha hace muchos miles de años atrás de que el hombre estaba formado del polvo tiene mucho asidero y tiene mucha verdad, puesto que hoy día la ciencia moderna nos enseña que eso es correcto. Es decir, nosotros tenemos, todos los seres humanos, elementos que corresponden a la Tierra.
Después tenemos en Génesis 1:24, donde nos afirma que Dios, que cada animal lo creó de acuerdo a su especie. Nos está hablando de genética. Recién Mendel, hacia el año 1865, confirma los primeros indicios de lo que hoy día conocimos como ingeniería genética. La ingeniería genética nos demuestra que es imposible que una persona se convierta en otra cosa, porque la genética es repetitiva. Es decir, la genética no se puede alterar salvo que intervenga una tercera persona. Porque ahora dicen, no, sí, pero si hay un científico puede alterarlo, sí, pero necesita un tercero. En forma natural, la genética es inalterable. Es decir, el hombre seguirá siendo hombre por siempre, el mono seguirá siendo mono por siempre, el caballo seguirá siendo caballo por toda la vida y el perro también. Entonces, la genética está claramente establecida en Génesis 1:24. Donde Dios afirma de que cada especie está de acuerdo a su género y que no hay forma de que uno cambie a otro género. Recordemos que cuando Mendel lanza en 1865 sus primeros estudios, justamente Darwin estaba lanzando el tema de la evolución. Pero el tema de la evolución fue lanzado antes de conocer estos detalles de la genética. Entonces no hay forma de que exista la famosa evolución del mono al hombre, salvo que tú tengas tanta fe que puedas creer en algo que tiene que violar el principio de la genética. Si tú crees en algo que puede violar el principio de la genética, bueno, necesitas más fe que para creer en Dios. Ok, entonces hasta aquí tenemos algunos de los muchos versículos que tienen sustento científico. Vamos a ver muchos más. Vamos a ver ahora algo que a mí me apasiona, que es la famosa 70 semanas de Daniel. Es una profecía que se cumple con Jesús. Vamos a ver también algunas profecías que se cumplen en Jesús. Y vamos a poder ver también mucho más evidencias de cómo la Biblia realmente tiene mucho sustento histórico, tiene mucho sustento arqueológico, tiene mucho sustento científico. Entonces, viendo estos detalles, como les reitero, hay muchos más pasajes para revisar. Y yo quisiera que ustedes también empiecen a hacer sus propias investigaciones. Ahora vamos a pasar a las 70 semanas, vamos a ver algunas profecías cumplidas en Jesús. Y después, para terminar, vamos a ver profecías cumplidas en nuestro tiempo. Es decir, cosas que se han estado cumpliendo en nuestras narices y ni cuenta nos hemos dado. Muy bien, vamos a proceder entonces a borrar nuestra pizarra para proseguir con nuestro estudio de las evidencias que nos entrega la Biblia. Muy bien, continuando con el tema, ahora vamos a entrar a las 70 semanas de Daniel. Este es un tema bastante apasionante. En realidad, las 70 semanas de Daniel merecería un video completo. Entonces voy a tratar de hacer muy conciso, hacer un resumen muy apretado de qué consiste las 7 semanas de Daniel. Está en el capítulo 9 del libro de Daniel y dice de que las 70 semanas, que son semanas de años, es decir, cada día equivale a un año o cada semana de 7 días es igual a 70 años. Entonces, esta profecía se parte en dos secciones. La primera parte se divide en una sección de 7 por 7, que son 49 años hasta la reconstrucción de Jerusalén. Pero ¿desde cuándo se cuenta? Desde que sale el edicto que se le da a Nehemías para que regrese a reconstruir Jerusalén. ¿Cuándo se dio ese edicto? En 445 a.C. Entonces, contando desde el 445 a.C. más los 49 años es lo que se tardó en reconstruir Jerusalén. Entonces Daniel, antes de que sucedan todos estos hechos históricos, está diciendo que había entendido lo que el ángel le estaba explicando sobre el cumplimiento de las 70 semanas. La segunda sección de la profecía habla de las 62 semanas cuando le será quitada la vida al Mesías, o sea, a Cristo. Ahora, dice que de la primera semana más los 62, entonces será quitada la vida al Mesías. Es decir, tenemos las primeras 7 semanas más las 62 semanas, 69 semanas, hasta que le sea quitada la vida al Mesías. Muy bien, pero lo primero que vamos a tener que entender es que estamos hablando de años lunares. Eso es lo más importante que tenemos que entender aquí. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos el año
los años en función del sol, lo que conocemos como el calendario gregoriano. Entonces hay una diferencia entre el calendario lunar en cuestión de días y el calendario solar. El calendario lunar tiene 360 días en promedio contra 365 días que tiene en promedio el año solar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir estos 483 años lunares en años solares. Muy bien, lo que quiere decir que las 62 semanas por 7 años, que significa cada una, son 434 años. Si a eso le sumamos los 49 años de la primera semana, entonces tenemos 483 años lunares, no solares. Entonces, para hacer ese cálculo, hacemos 483 por 360 días, tenemos 173.880 días. Para convertirlo a años solares, vamos a hacer un ejercicio bastante grueso, que es 173.880 entre 365, 476 años solares. Entonces, 445 de que sale el edicto, más los 476 años que acabamos de encontrar, nos ubica en el año 33 después de Cristo. Si Daniel es un ser humano que escribe un libro de acuerdo a todos los que se oponen a la Biblia, que la Biblia fue escrita por hombres, ¿cómo pudo hacer un cálculo tan exacto de la reconstrucción del templo? Recuerden que Daniel escribe esto estando aún en el exilio de Babilonia. Y Nehemías, que es posterior a Daniel, reconstruye el templo en los tiempos que había predicho Daniel. Y no solamente eso, sino que 483 años después, tal como está en la profecía, Jesús es crucificado en el año 33 después de Cristo, y hay una tercera parte de la profecía, porque y recuerden, tenemos 62 semanas, más 7 son 69 semanas. Es decir, nos falta una semana, que es la que está por cumplirse, que se conoce como la semana de la tribulación. ¿Por qué? Porque está descrita en el libro de Apocalipsis como tal. Es decir, en Apocalipsis se vuelve a mencionar la famosa última semana de Daniel, que es cuando Dios vuelve a trabajar con el pueblo de Israel, cuando vuelve a trabajar con los judíos, y de esta manera se cumplirá toda la profecía de Daniel. Entonces, evidencia, si la Biblia fuera escrita por hombres, si Daniel fuera un hombre común, ¿cómo pudo hacer un cálculo matemático tan exacto en la historia para dar como ciertos los hechos históricamente comprobables? Es decir, nosotros todos los hechos que está dándonos Daniel aquí, podemos corroborarlos con la historia universal. Nosotros podemos corroborar que estos datos que nos dio Daniel son correctos. Entonces, esta es una nueva evidencia de que la Biblia está inspirada por Dios. Ahora vamos a hacer un pequeño cuadro, porque acá nos hemos ubicado en cifras. Entonces vamos a hacer un pequeño cuadro para tener el tema bastante visual, un tema bastante fácil de entender sobre el cumplimiento de estas profecías. Vamos a borrar nuestra pizarra y vamos a hacer un pequeño cuadro lineal para nosotros poder hacer un entendimiento mucho más sencillo en este aspecto. Muy bien, aquí lo que hemos hecho es una línea de todos los cálculos que habíamos hecho en la pizarra anterior. Y lo único que hemos puesto es simplemente que desde que sale el edicto en el 445 a.C., justamente en cual se le da a Nehemías la potestad de reconstruir Jerusalén, transcurren los 49 años hasta que, como vemos en Nehemías 2.1, se reconstruye la ciudad de Jerusalén. Desde este punto hasta la venida del Señor, hay las famosas 62 semanas o 434 años, que está descrito en Daniel 9.25, la parte B. Tenemos la muerte del Señor en el año 33 después de Cristo, de acuerdo a la profecía de Daniel 9.26a, que son que es cuando es quitada la vida al Mesías. Después, de acuerdo al mismo capítulo 9 de Daniel, vendrá por un príncipe extranjero la destrucción de Jerusalén, la cual se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo por el general Tito, general romano. ¿No es cierto? Entonces tenemos que desde este punto, que es desde que sale el edicto, hasta la destrucción de Jerusalén,
el mensaje es a Israel. Ese es un detalle muy importante, porque en el objetivo de las 70 semanas, lo primero que nos dice Daniel es que sobre tu pueblo, Israel, y sobre la ciudad de Jerusalén. Es decir, que estos son los dos factores importantes para poder entender la profecía de Daniel 9. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es concentrarnos. 1, que para la cuenta debe usarse años lunares. 2, que todo debe ser en función de Israel y Jerusalén. Entonces, la profecía de Daniel no tiene nada que ver con este periodo de la iglesia, con este periodo de los gentiles, que es nuestro periodo. Después de este periodo vendrá nuevamente y se cumplirá la 7ª semana, de acuerdo al libro de Apocalipsis, de acuerdo al libro de Daniel. Todavía está por cumplirse estas 7 semanas que se van a separar en 3 años y medio y 3 años y medio, donde se va a manifestar el anticristo y donde ordenarán la marca, la famosa marca de la bestia o la marca del anticristo. Estos 7 años están a puertas de cumplirse. ¿Cuánto falta? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que en este periodo, en este umbral, es cuando se llevará a cabo el famoso arrebatamiento mencionado en Tesalónica por Pablo, en la primera carta de Tesalonicenses, y los cuales deben de cumplirse también en segunda Tesalonicenses, estos 7 años de tribulación descritos en Tesalónicas, descritos en Apocalipsis, descritos en la última semana de Daniel. Si ustedes leen con cuidado la profecía, justamente habla de un tiempo de tribulación. Entonces, de ahí, después de estos 7 años, donde es de Israel con quien trabajará, es decir, sobre los judíos, no sobre los gentiles. Es decir, este pequeño paréntesis de 2000 años está a puertas de terminar. Después vendrán los 7 años de tribulación. Recién será la segunda venida de Cristo para instaurar los 1000 años. Entonces, esta profecía es milimétricamente cumplida, se está cumpliendo en nuestras narices, y entonces esto nos demuestra, y aquí están las evidencias, de que efectivamente Dios ha inspirado a este hombre Daniel para que haga una profecía tan clara de cumplirse. ¿Cuál es el objetivo de las 70 semanas? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que Dios está hablando sobre su pueblo, es decir, sobre Israel, y nosotros tenemos que considerar que para poder entender este cumplimiento es sobre Israel, sobre Jerusalén, y va a cumplir estos 6 propósitos: terminar con la prevaricación, fin al pecado, expiar la iniquidad, justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Todas estas de aquí se dieron aquí en la cruz, cuando Cristo Jesús murió en una cruz para pagar o saldar la cuenta que nosotros teníamos con Dios, y entonces de esa manera la justicia perdurable, es decir, ser justos delante de Dios, es por medio de Cristo Jesús en haber creído en Él. Entonces de esa manera nosotros somos justificados delante de Dios. Hay un video al cual te sugiero ver que se llama ¿Cuáles son los efectos de la cruz en mi vida? Y ahí podrás encontrar estas definiciones perfectamente detalladas. Muy bien, entonces para resumir nuestro cuadro, vemos que la profecía se está cumpliendo al pie de la letra. Hemos visto que se cumplieron las 49 semanas hasta Nehemías, la reconstrucción del templo. Se ha cumplido perfectamente las 62 semanas. Recuerden que la vida del Mesías dice que será quitada las 69 semanas. Es decir, tenemos que sumar esto más esto, y entonces terminamos aquí en el 33 DC. Y que esta última semana, que son los famosos 7 años de la tribulación, que están mencionadas en el Apocalipsis, en 2 Tesalónica, en Daniel, o sea, está reconfirmado que eso va a ser así. Entonces, aquí nuevamente vemos una evidencia más de que la Biblia tiene que haber sido inspirada por Dios para poder hablar sobre términos futuros de una forma tan concisa y tan precisa. Muy bien, ahora vamos a pasar a las profecías cumplidas en Jesús, es decir, profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesús. Nuevamente, para poder seguir con nuestro tema de que las evidencias que nos ofrece la Biblia con respecto a su veracidad.
nosotros estamos haciendo un estudio bastante rápido, bastante comprimido, de ver cómo la Biblia nos ratifica mediante evidencias concretas la veracidad de ella misma. Es decir, Dios a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestros estudios, lo que va a hacer es siempre darnos evidencias, y lo que va a dejar a nosotros es el veredicto si le creemos o no. Entonces, hasta ahora estamos viendo evidencias que nos otorgan las Escrituras. En esta siguiente parte, lo que vamos a ver son las evidencias de profecías dadas en el Antiguo Testamento y que se cumplieron en el Nuevo Testamento en nuestro Señor Jesucristo. Y en la parte final veremos profecías cumplidas en nuestro tiempo, es decir, que se han cumplido en nuestras narices en el tiempo en que nosotros estamos vivos. Muy bien, vamos a proceder a borrar nuestra pizarra para continuar con nuestro estudio y vayan analizando esto. Muy bien, entonces continuando con nuestro estudio, ahora lo que vamos a hacer es analizar algunas profecías que se cumplieron en Cristo Jesús. Para nuevamente, recuerden que este estudio está llevado a ver cuál es la veracidad que la misma Biblia nos ofrece, es decir, las evidencias que nos ofrece la Biblia. Estas son solo algunas, muy pequeñas, una pequeña muestra para poder seguir con nuestro estudio. Por ejemplo, yo he tomado el Salmo 22. El Salmo 22 fue escrito por David aproximadamente alrededor del año 1000 a.C. Alrededores. Muy bien, en este Salmo, que también es recitado por Jesús en la cruz, ¿recuerdan cuando los evangelios relatan, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está recitando el Salmo 22. Y este Salmo 22, en el largo de la descripción del Salmo 22, se describe a la perfección la muerte por crucifixión, la descoyuntura en los huesos, el ser atravesado en las palmas, en los pies. Entonces nos describe la agonía de una muerte en la cruz, una muerte por crucifixión. Y entonces ustedes me dirán, y bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Resulta que la muerte por crucifixión en realidad se inventó en el año 600 a.C. Es decir, David describe a perfección una muerte que en su tiempo no existía. Es decir, ¿cómo David puede describir una muerte que no existe en su tiempo? Porque el Salmo fue escrito en el año 1000 a.C. La muerte por crucifixión se inventó 400 años después que el Salmo fue escrito. Entonces, nuevamente yo pregunto, si la Biblia fue escrita por hombres, ¿cómo se pudo David describir una muerte que no existía en su tiempo? Génesis 49:10 habla sobre una profecía que muchos pasan por alto, porque dice que el Mesías no vendrá hasta que el cetro, es decir, el reinado, no esté en manos de Judá. Ya lo vimos en nuestro estudio de la importancia de Herodes en la historia, busquen ese video, en el cual demostramos que esta profecía se cumple con los Herodes porque Herodes no era judío, era idumeo. Es decir, el rey de los judíos en el momento que Cristo vino a la tierra y que fue crucificado, el cetro no estaba en manos de Judá, sino estaba en manos de los Herodes que no eran judíos. Muy bien, entonces esta profecía fue escrita aproximadamente en el año 1800 a.C. Si la Biblia no es inspirada por Dios, ¿cómo una persona 1800 años antes de Cristo puede determinar con tanta exactitud que el Mesías vendría en un momento que el cetro o el reinado no esté en manos de Judá? Cosas que hay que analizar. Algunas profecías que se dan en el Antiguo Testamento y que tienen cumplimiento en el Nuevo Testamento. Nacido mujer, Génesis 3:5, lo cual nos ratifica Gálatas 4:4. Fue descendiente de Abraham, Génesis 12:3, ratificado en Mateo 1:1. Descendiente de Jacob, está en Números 24:17, ratificado en Mateo 1:2. Tribu de Judá, Génesis 49:10, ratificado en Lucas 3:33. Heredero del trono de David, Isaías 9:7, ratificado en Lucas capítulo 1, 32 al 33. Nacido en la ciudad de Belén, escrito por Miqueas en el capítulo 5, verso 2, ratificado en Lucas capítulo 2, 4 y 5. La huida a Egipto, recuerdan que cuando nace Jesús, el ángel se le aparece a José y le dice que debe huir a Egipto porque quieren hacerle daño al niño.
Entonces, eso está escrito en Oseas, capítulo 11, verso 1, ratificado en Mateo, capítulo 2, 14, ministerio en Galilea, Isaías 9, del 1 al 2, ratificado en Mateo 4, 13 al 16, enseñó en parábolas, Salmo 78, 2 y 4, ratificado en Mateo 13, 34 en adelante, fue rechazado por su pueblo, Isaías 53, 3, ratificado en Juan 1, 1, Lucas capítulo 23, verso 8 en adelante. Estas son solo algunas de las evidencias que encontramos en el cumplimiento de Jesús. Y digo solo algunas porque en realidad hay muchísimas más. Podríamos hacer todo un video extenso de varias horas de los cumplimientos de las profecías en el Antiguo Testamento cumplidas en Jesús, palmo a palmo. Pero la idea de este video es tener ideas generales de todas las evidencias a lo largo de la historia que nos está ofreciendo la Biblia de su autenticidad. Reitero y se lo reiteraré a lo largo de todo el video, estas son las evidencias que Dios nos da y siempre nos dejará a nosotros el veredicto. Muy bien, hemos visto entonces algunas de las profecías cumplidas en el Antiguo Testamento en Jesús y que nos demuestran claramente que es imposible que personas naturales que no se conocen entre ellos, porque recuerden que son 40 autores que en la mayoría de los casos no se conocen porque está escrita a lo largo de 1400 años, es decir, las personas entre sí la mayoría de las veces no se conocían, son pocos los autores de la Biblia que son contemporáneos, la gran mayoría de ellos no se conocían entre sí, salvo los del Nuevo Testamento. Pero la mayoría de los del Antiguo Testamento, la gran mayoría, no se conocían entre sí y tenían diferentes orígenes, como lo vimos al inicio. Entonces, de diferentes niveles socioculturales. Y sin embargo, todos coinciden a la larga, demostrándonos de que definitivamente tiene que haber una inspiración sobrenatural en ellos, porque cuando empezamos a concatenar, es decir, a armar la cadena, a hilar los eventos, nos damos cuenta de que no hay nada suelto en la Biblia y que todo es un mensaje central. Muy bien, vamos a borrar nuestra pizarra para pasar a hacer las evidencias o las profecías que se han cumplido en nuestro tiempo. Aquellas que se han cumplido bajo nuestras narices, como digo yo. Muy bien, borremos la pizarra y acompáñeme a la última parte. Muy bien, entremos entonces a la última parte de nuestro análisis sobre las evidencias que nos da la Biblia sobre su veracidad y vamos a ver algunas de las profecías que se han cumplido en nuestros tiempos. La más importante quizás sea la refundación del Estado de Israel. Como ya habíamos visto en diferentes estudios, Israel deja de existir en el 70 AD, después de que Tito destruye Jerusalén, destruye el templo, destruye la ciudad, y simplemente el Estado de Israel desaparece. Es decir, la idea de los romanos era no dejar rastros sobre Israel. Y entonces Israel como nación dejó de existir en el 70 AD hasta mayo de 1948, cuando la ONU lo reconoce como un Estado independiente. Por lo cual se cumplen las profecías en el cual que cuando vean la higuera reverdecer, entonces será el inicio del final de los tiempos. Lo cual ya sucedió en mayo de 1948. Después de la Guerra de los 6 días, en 1967, entonces Israel recupera el 100% del control de la ciudad de Jerusalén. Recuerden que en el 48 ellos tenían acceso parcial a la ciudad de Jerusalén y tras la Guerra de los 6 días, en 1967, es que Israel retoma el control total de la ciudad de Jerusalén. Todo esto está en Isaías 66, verso 8 en adelante, y pueden comprobar que estas son profecías cumplidas bajo nuestras narices en nuestros tiempos. Ya no estamos hablando de historia antigua, estamos hablando de tiempos muy cercanos a nosotros. Después tenemos que, posteriormente a la Guerra de los 6 días, tenemos la repatriación de los judíos, que se hacen varios de estos esfuerzos, es decir, después que los judíos recuperan Jerusalén, hay un plan maestro por parte del gobierno israelí de empezar a repatriar a los judíos que están dispersos por las naciones. Nuevamente, recordando que en el 70 después de Cristo la ciudad o el Estado de Israel desaparece, entonces los judíos fueron dispersados por las naciones, lo cual también está en las profecías bíblicas.
y entonces vivían en diferentes países, en Perú, en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en Rusia, en todas partes del mundo, se dispersaron por todas partes del mundo. Entonces, culminada la guerra de los 6 días, el gobierno israelí empieza a promover programas de repatriación, los cuales se dan en diferentes etapas, o sea, en los 70, en los 80, en los 90, y para el año 2018 había más judíos en la tierra de Israel que fuera de la tierra de Israel, cumpliéndose las profecías de Isaías capítulo 45, versos 5 y 6, Isaías 60, versos 4, 8, 9, Ezequiel 34, 13 y otras más. Entonces, nuevamente vemos que en los años 70, 80, 90 y entrados los años 2000, se siguen cumpliendo las profecías en nuestras narices. Después tenemos que Israel hoy en día es realmente un valle verde en medio del desierto. Si tú entras a Google Maps y ves una fotografía satelital de Israel, vas a ver que Israel es una mancha verde en medio de un desierto. Eso realmente ha sucedido después de que Israel retoma las tierras y las empieza a trabajar. Desde el 70 después de Cristo hasta el 48, Israel era un desierto inhabitable. Cuenta la historia que en las guerras medievales, las famosas guerras de los cruzados, hay muchos testimonios de cruzados que decían: ¿para qué hemos venido hasta acá? Acá es imposible vivir. No podían comprender cómo había gente que había podido vivir en ese espacio. Es decir, estaba totalmente tan desolada la tierra que era inhabitable. Literalmente era inhabitable, era un suplicio estar ahí, de acuerdo a los mismos relatos que tenemos en la historia universal de que la tierra de Israel estaba totalmente desolada. Entonces, esa mancha verde que hoy en día vemos en la foto satelital no existió desde el 70 después de Cristo, sino nace justamente después del 48, cuando Israel retoma la tierra de Israel y se vuelve a convertir en nación. Recién ahí reverdece la tierra. Recién en ese espacio, dando cumplimiento a Isaías 51:3. Después en Daniel capítulo 12, verso 4, nos habla de que el conocimiento del hombre se irá incrementando en el tiempo, es decir, que cada vez el conocimiento del hombre será más amplio. ¿Qué cosa quería decir Daniel con esto? Ya hemos visto que Daniel en el capítulo 9 hizo una profecía impresionante, pero además Daniel nos da otra profecía que es sobre justamente el conocimiento del hombre. En aquel entonces, cuando Daniel le hizo esta profecía, lo tildarían de loco. ¿Cómo se va a aumentar el conocimiento del hombre en esa época? Sin embargo, ya entrada nuestra era, en el año 1900, se hizo un estudio sobre el conocimiento, todo el conocimiento que tenía el hombre, y se hizo una estimación de cuánto tiempo se requeriría para que ese conocimiento crezca. Y calcularon que se necesitaría por lo menos 100 años para poder duplicar el conocimiento conocido hasta 1900, de nuestra era, estamos hablando después de Cristo. Pero resulta que después de 50 años, en 1945, cuando se volvió a hacer este estudio, se habían dado cuenta que en 1945 ya habían duplicado el conocimiento que se tenía hasta 1900. Y se estimó que se necesitaría 25 años más para volver a duplicar el conocimiento. Este estudio se volvió a repetir en 1975 y se dieron cuenta que ahora el conocimiento humano se iba duplicando cada 12 años, es decir, había tanto conocimiento, estaba tan a la mano que la gente tenía mucho conocimiento. Para ponerlo en nuestros tiempos, para contextualizarlo un poco, es saber, por ejemplo, que este lente tiene un vidrio que tiene un enfoque que me permite hacer determinado aumento, y eso se refiere a mi conocimiento. Ahora, yo no soy oculista, soy una persona natural, pero tengo el conocimiento para saber que este lente me sirve para ampliar el tamaño de la letra y que me ayude a ver mejor. Agarro un celular y yo sé que este celular tiene un procesador interno que le permite conectarse con unas antenas, y de esa manera me permite comunicación con otros teléfonos. Yo no soy ingeniero electrónico, sin embargo el conocimiento que yo poseo me permite tener ideas de cosas que antes sería imposible ver. A eso se refiere con que el conocimiento se va duplicando. Pero después descubrieron en el 2012 que ya no era cada 12 años,
sino que cada 2 años se estaba duplicando el conocimiento. O sea, había tanto conocimiento en la Tierra, tan a la mano, con el Internet, con las universidades, con las enciclopedias, que entonces la gente tenía más conocimiento y ese conocimiento agregaba más conocimiento todavía. Y después descubren, a inicios del 2020, a fines del 2019-2020, se hace un nuevo estudio y se dan cuenta de que en realidad el conocimiento humano ya se está duplicando cada año. Es decir, todos los años tenemos el doble de conocimiento, la humanidad tiene el doble de conocimiento de lo que conocía antes. Todos recordamos, para regresar a nuestro ejemplo del teléfono, de que, por ejemplo, cuando yo era niño, allá por los años 70, nosotros usábamos un teléfono con alambre y teníamos que discar, y ni soñábamos con teléfonos inalámbricos, ni soñábamos con computadoras, ni soñábamos con temas como hoy en día el Internet o el YouTube y todo lo demás que hoy día conocemos. Sin embargo, el conocimiento de los 70 a nuestra era, hasta el 2020, ha avanzado tanto que ahora el teléfono, como dicen los memes, mató la cámara fotográfica, mató la grabadora, mató el teléfono fijo, mató el fax, y en este pedacito de material tenemos un resumen de muchas cosas que antiguamente, por ejemplo hasta los años 90, en que los celulares empiezan a entrar en la vida del Perú, nosotros teníamos el fax, teníamos los teléfonos, usábamos radiocomunicación. Hoy en día, gracias a la duplicidad del conocimiento, hemos metido todos esos equipos en este pequeño aparatito. Inclusive aquí tenemos apps de GPS, lo usamos de cámara, de grabadora, e inclusive tenemos bibliotecas virtuales, podemos ver televisión en el equipo. O sea, a eso se refiere duplicar el conocimiento. Entonces, se estima que para el 2030 el conocimiento se duplicará cada 12 horas. Profetizado por Daniel hace miles de años atrás, que el conocimiento del hombre irá creciendo. Cuando Daniel hizo esa profecía, eso era una locura. Inclusive, miren, en 1900 se consideraba que cada 100 años se podría duplicar el conocimiento. Hoy día, los estudiosos dicen que para el 2030 esto será cada 12 horas y quizás sea más rápido. Con toda la tecnología que estamos avanzando, el conocimiento del hombre va creciendo infinitamente. Vamos conociendo no solamente ya temas de historia universal, arqueología, tenemos acceso a tecnología electrónica, tenemos acceso a un montón de información. Uno puede entrar, por ejemplo, a la web, a las diferentes universidades a nivel mundial y bajar conocimientos y estudiar cosas que hasta hace unos 10 años atrás sería inaudito pensarlo. Sin embargo, todo esto que nosotros hemos visto hasta ahora son evidencias que nos muestran que la Biblia nos da claras evidencias de que hay un autor intelectual detrás de todos los escritores que escribieron esta Biblia que hoy día conocemos. A mí me sorprende en gran manera cómo Dios pudo meter tanta información en este pequeño libro llamado Biblia. Es impresionante la cantidad de información que todos los días descubro aquí. Es impresionante la cantidad de información ahí. Y eso me demuestra, al menos en mi concepto, que las evidencias que Dios me ha dado es que Él definitivamente es el autor de este libro que muchos descartan. Sin embargo, esta Biblia definitivamente tiene que haber sido inspirada por Dios y no hay forma de que los escritores que hemos estado analizando puedan haber escrito con tal precisión las profecías, los escritos y las verdades de las condiciones del hombre. Un día, estudiando este libro, encontré que Dios habla mucho sobre la condición moral del hombre y condición espiritual del hombre, atrapado en hechos históricos. La Biblia no son hechos históricos, son condiciones del hombre natural atrapados en hechos históricos, que es diferente. Y ahí es donde cambia el concepto, y ahí es donde empiezas a descubrir y te empiezas a dar cuenta que la Biblia tiene mucha información astronómica, histórica, arqueológica, psicológica, matemática. Realmente la cantidad de información que hay en ese libro a mí me sorprende que Dios haya sido capaz de meter tanta información en un libro tan pequeño. Bueno,
Aquí están las evidencias, te toca a ti el veredicto. Estas son las evidencias, muy pocas evidencias que te he presentado a lo largo de este video, de la autenticidad de la Biblia. Aquí las evidencias, a ti te toca el veredicto. Dios te bendiga, nos vemos la próxima. Chao, chao.